Buenos días a todos. Vamos a empezar esta sesión de Laboral al Día. Muchas gracias a los asistentes que tenemos aquí en el auditorio. Es un placer veros las caras. Y también muchas gracias a todos los mayoritarios que os tenemos online. Es un placer teneros online, pero nos gustaría que estuvieseis aquí con nosotros, podernos tomar un cafetito. Hay que salir, hay que salir de casa. Pero bueno, no nos echamos reprimenda. Encantados de que estéis también online con nosotros. Bueno, pues en esta sesión, que va a ser la última del año, con esta completamos nuestro ciclo en el 2022. Bueno, pues vamos a seguir el esquema habitual. Empezaremos con nuestro repaso de lo que llamamos las tendencias, analizaremos qué es lo que ha pasado en este trimestre, de lo que tuvimos desde la última sesión de Laboral al Día y, sobre todo, anticiparnos a lo que puede pasar en el futuro. Luego seguiremos con nuestro repaso de sentencias. Tendremos nuestro top 20 de sentencias más relevantes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, y luego nuestro ya conocido medallero. Entregaremos nuestras medallas y como le decía antes a Isa cuando nos estamos tomando el café, tiene especial dedicatoria para ella una medalla, porque resuelve una controversia que tenemos los dos, nuestra interpretación. Y os podéis imaginar que si le ha puesto como medalla de plata, aquí le da la razón, ¿no? Podéis hacer un poco la idea, ¿no? Y luego nuestra parte final, la parte temática de más de análisis, pues vamos a analizar cuestiones que no son estrictamente laborales, como puede ser la reforma del Código Penal, que establece la responsabilidad de las personas jurídicas en materias de acoso y acoso no sexual, y la propuesta de ley de whistleblowing, ¿no? Y para esta última fase, pues tenemos a Yolanda Valdolivas, que ya la conocéis, of counsel del Departamento Laboral, que va a liderar pues la mesa redonda las preguntas que hemos preparado, en el que por la parte laboral pues van a participar Laura e Isabel, que las conocéis, socias del Departamento Laboral, y desde el Departamento Penal, que tenemos la suerte de uno de nuestros compañeros del Departamento Penal va a participar, está Guillermo Meilán. Juan, que era socio del Departamento Penal, pues era el que iba a participar, pero no se salió flojo, ¿verdad, Guillermo? O sea, le ha dado miedo venir, ¿no? Le ha dado miedo venir y, pobre, no, ha tenido una indisposición de última hora y Guillermo le va a sustituir. Bueno, pues sin más, empezamos con la sesión de hoy. Y bueno, empezamos con las tendencias, y yo creo que lo principal que ha ocurrido desde nuestra anterior sesión de Laboral al Día es la aprobación de la Ley 1522 para la igualdad de trato y la no discriminación. Ha sido una aprobación importante, sobre todo porque nos ha hecho hacer esta pregunta que la habréis escuchado reiteradamente en los medios, ¿no? El debate que se ha abierto. Dice, oye, a partir de esta aprobación de la ley, ¿es nulo un despido en situación de baja por enfermedad? Hasta ahora, hasta la aprobación de esta ley, vivíamos más o menos, con la certeza que siempre podemos decir, tranquilos de que un despido en una situación de incapacidad temporal no se consideraba con carácter general discriminatorio. Era la doctrina del Tribunal Supremo. Es cierto que teníamos la doctrina del TJUE, que hablaba de que esas enfermedades de larga duración sí podían derivar o acabar en una incapacidad permanente, sí se consideraban discriminatorios, pero estas enfermedades de menor duración, pues hasta este momento estábamos razonablemente tranquilos. Os decíamos, improcedente, pero el riesgo de nulidad estaba bastante limitado. Ahora, pues la situación ha cambiado de manera muy significativa, porque esta ley establece expresamente que la enfermedad puede ser una causa de discriminación. Va más allá de lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, de manera que todavía no hemos tenido noticias de pronunciamientos relevantes, pero es cierto que sí que ya estamos viendo demandas de trabajadores que han sido despedidos en situación de baja y alegan esta nulidad en base a esta norma, ¿no? De manera que esto seguro que va a ser uno de los puntos que tengamos en las próximas sesiones de Laboral al Día, cuando empecemos a analizar los pronunciamientos judiciales que estén analizando ya el ámbito de la nueva norma, ¿no? El punto que os podemos decir ahora, cuidado,
cuidado de cuando se vaya a proceder penséis un despido de alguien que esté en situación de incapacidad temporal. Hay que fundamentarlo todo lo bien que se pueda fundamentar, porque es una causa de discriminación si no se alega una causa objetiva. Es cierto que las causas objetivas con alguien que esté de baja y que lleve un periodo más o menos prolongado, pues puede ser más complicado establecerlo, pero que tengáis esta llamada de atención de que ahora mismo va a haber que darle 2 y 3 vueltas antes de proceder a un despido a alguien en situación de baja. Siempre hablamos de cambios, ¿no? De cambios en la legislación laboral. Acordados todas las sesiones que estuvimos hablando. La reforma laboral, la reforma laboral, la reforma laboral. Bueno, la reforma laboral la tuvimos a final del año pasado, pero seguimos con cambios, ¿no? Se siguen anunciando cambios. Los últimos cambios de los que ha hablado la ministra de Trabajo es, en primer lugar, hablar del incremento del salario mínimo interprofesional. En su última intervención habló de la voluntad del Gobierno de incrementar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros en 2023, con el impacto que ello supone, no solo para el salario mínimo, sino la presión en la negociación colectiva. Estamos en una situación de extraordinaria tensión en la negociación colectiva, con una inflación muy alta, con revisión salarial. Si encima le metemos otro punto adicional de incrementos de salarios mínimos, donde los salarios de convenio ya van a estar muy cerca del salario mínimo, va a ser un punto adicional en la negociación colectiva, ¿no? Y el segundo punto que nos ha parecido interesante dentro de las distintas medidas que anunciaba o que se querían hacer antes del final de la legislatura era en relación a los despidos colectivos. La ministra señaló que no se podía volver a la autorización administrativa que teníamos antes de la reforma del 2012, pero sí quiere ir un punto más allá, ¿no? Habló de la discrecionalidad, que evidentemente no es tanta, porque al final cualquier decisión que se toma en un despido colectivo tiene ese control judicial, pero la ministra, es cierto, hablaba de esa discrecionalidad y que había que limitar esa discrecionalidad en las empresas a la hora de llevar los despidos colectivos, ¿no? Y habló básicamente que una de las medidas en las que están pensando para reducir esa discrecionalidad es incrementar el poder de la Inspección de Trabajo en el control de las causas, ¿no? Solo fue una manifestación, no señaló, pero bueno, para que veamos un poco hacia dónde van las ideas, que se busca pues tener ese mayor control, reforzar el papel de la Inspección de Trabajo, que sabéis ahora hace su informe, pero no tiene ese papel vinculante, pues parece que la línea es reforzar ese rol de la Inspección de Trabajo. Cosas que nos van a venir, cosas que tenemos delante. Bueno, pues tenemos un anteproyecto de ley para la transposición de la Directiva 2019-1158 relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores, ¿no? Esta directiva, Yolanda, tú la conoces bien, ¿no? Porque cuando aprobasteis ese Real Decreto, en cierta medida, el Real Decreto de Igualdad, os anticipasteis a lo que era esta directiva. Y es cierto que nuestra normativa ya recoge muchas de las previsiones que establece esta directiva, pero esta directiva, por ejemplo, uno de los puntos que señala es aumentar la flexibilidad de las personas para poder conciliar la vida familiar y la personal, ¿no? Es decir, ahora que estamos viendo esas peticiones de trabajadores, de adaptación de jornada, que estamos viendo esas peticiones del teletrabajo, de que la gente quiere continuar en ese teletrabajo, y os decimos, pues es complicado el denegarlo, porque si se ha estado 3 años haciendo teletrabajo y la actividad ha funcionado, ahora alegar unas causas organizativas o que la actividad no funciona parece complicado, ¿no? Bueno, pues que sepamos que hay un anteproyecto de ley que va a reforzar toda esa situación, ¿no? De manera que la conciliación va a ser otro tema que tengamos muy en mente en las próximas sesiones de Laboral al Día. Como cuarto punto, hemos querido señalar que se ha publicado por parte del Ministerio de Sanidad el Plan de Estrategia Nacional de Salud Mental para el 2022 y el 2026, ¿no? ¿Por qué hemos querido señalarlo, ¿no? Porque como parte de ese plan de estrategia, el Ministerio de Sanidad señala expresamente que el lugar de trabajo se configura como un espacio idóneo para la promoción de la buena salud mental de las personas trabajadoras, ¿no? De manera que
el foco en la salud mental está claramente dentro de la parte dentro de la prevención de riesgos, ¿no? Sabéis que a finales del 2021 la Inspección de Trabajo emitió ese criterio sobre la prevención de la salud mental de los trabajadores. Aquí vemos este plan de estrategia nacional, con lo cual os queremos llamar la atención que la salud mental está en la agenda de la inspección, está en la agenda del Gobierno, de manera que seguramente en los próximos meses pues va a ser cuestiones que os podéis enfrentar, ¿no? De inspección que quiere revisar vuestros planes de prevención de riesgos, si efectivamente tenéis un plan que recoja la salud de los trabajadores. Bueno, esta llamada de atención de que la salud mental va a ser un aspecto que va a estar muy presente en los próximos meses, ¿no? Y finalmente, como último punto de estas tendencias, pues hemos querido reflejar la emisión de una nota por parte de la Comisión Europea sobre el teletrabajo internacional y su tratamiento a efectos de seguridad social. Ha sido una pregunta que hemos tenido muy recurrentemente con nuestros clientes de trabajadores particularmente multinacionales, que han venido a España durante este periodo de tiempo. Y qué tratamiento de seguridad social le damos, ¿no? Si había que seguir cotizando en el país de origen, si había que cotizar aquí en España, una cuestión no resuelta, y es un claro ejemplo de que como la nueva realidad pues va desbordando la normativa, ¿no? Bueno, como os podéis imaginar, esta nota pues no resuelve nada, porque es una nota de, oye, yo voy a afrontar el problema, pero lo voy a afrontar sin dar ninguna solución, ¿no? Porque aquí lo que nos dice la Comisión, que esto es una cuestión que se debe regular localmente en cada una de las jurisdicciones el tratamiento que se le quiera dar. Pero sí es cierto que la Comisión Europea lo que se queda un poco anclado son los esquemas en los que se tienen, ¿no? De decir, oye, identifica lugar de prestación de servicios con lugar de residencia, ¿no? Porque en algún momento sí que nos planteamos decir, alguien que esté viviendo en España, haciendo teletrabajo en España, pero que realmente su actividad no tenga nada que ver con España, está relacionado con su país de origen, ¿dónde está prestando servicios? ¿Se puede entender que está prestando servicios en su país de origen? Bueno, la Comisión Europea va por un concepto más restringido, va más a la idea de se presta servicios donde se reside y por lo tanto se tiene que cotizar en el país donde se está residiendo. Sin embargo, sí que habla de, oiga, si esos desplazamientos o si ese teletrabajo tiene una naturaleza temporal, me voy 4 meses a España, a la playa, a Málaga, porque allí estoy mejor. Bueno, ahí lo que hace es hace una asimilación a como si fuesen desplazados temporales, ¿no? Pero que veáis que la Comisión Europea en este tema no está innovando mucho y está haciendo una asimilación a un teletrabajador como si fuesen, en cierta manera, un trabajador desplazado. Bueno, dicho estas tendencias, lo que vemos que puede ocurrir en los próximos meses, entramos ya con nuestra crónica de jurisprudencia, con las sentencias más relevantes, ¿no? Y empezamos, al hilo de lo que hablábamos antes, de que la conciliación va a ser un tema importante entre los meses, empezamos con una primera sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de este año, en el que nos dice que el permiso de lactancia puede ser ejercido por el padre, aunque la madre no desempeñe ningún tipo de actividad laboral. Es una pregunta muy recurrente en el podría tener ese derecho a ese permiso de lactancia. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo nos lo deja claro, en una clara tendencia de igualdad de género. Bueno, pues ese permiso de lactancia va a poder ser ejercido por los padres, aunque la madre no tenga esa actividad laboral. Respecto de los contratos, hemos seleccionado una sentencia específica sobre un contrato de relevo, porque es una situación que también nos hemos encontrado muy habitualmente, que nuestros clientes nos preguntan, ¿no? Tenemos una jubilación parcial, se formaliza un contrato de relevo y luego esa jubilación parcial no es aceptada por el INS, ¿no? ¿Qué ocurre con ese contrato de relevo? ¿Qué es lo que hay que hacer con ese contrato de relevo? Pues aquí el Tribunal Supremo nos dice que hay que extinguirlo por causas objetivas. No hay otra manera de ha perdido el objeto, no, hay que proceder a un despido objetivo y restituir al trabajador de que se había solicitado la jubilación parcial en su posición.
Respecto a despidos, la verdad es que me ha sorprendido porque no he visto muchas sentencias de despidos, y hemos seleccionado esta de 14 de septiembre del 22. Aquí el Tribunal Supremo sigue ratificando una doctrina que tenía, que hay veces que la ratificación de una doctrina ya por sí misma es una sorpresa, una noticia, ¿no? Porque nos encontramos muchas veces esos vaivenes doctrinales de que he dicho una cosa ahora y mañana digo otra cosa distinta. Bueno, pues aquí el Tribunal Supremo ratifica esta doctrina de que está identificando la pérdida de una contrata como una causa productiva procedente, de manera que en este caso entendió que validaba la extinción del contrato de la persona trabajadora que estaba asignada a esa contrata, pero lo más relevante en esta sentencia es que ratifica una doctrina en relación a los esfuerzos o las que tiene que hacer esa empresa a la hora de recolocar, ¿no? En esta sentencia se alegaba que el despido tenía que ser improcedente porque la empresa no había agotado todas las posibilidades de recolocación en otras contratas, y el Tribunal Supremo establece aquí que no existe una obligación de la empresa de agotar unas posibilidades de recolocación. Lo que tiene la empresa es que acreditar la concurrencia de la causa productiva que se había dado en este caso, se había extinguido la contrata, pero no establece ese plus para la empresa de, oiga, usted busque recolocar al trabajador y si no le puede recolocar, pues entonces ya puede despedir, ¿no? Creo que es una sentencia importante y es importante que el Tribunal Supremo esté consolidando esta doctrina. Seguimos y la modificación sustancial ha habido un montón. No se está despidiendo, pero se está viendo mucha modificación sustancial, y hemos elegido estas 3 sentencias que yo creo que son extraordinariamente ilustrativas del criterio cada vez más restrictivo que tienen nuestros tribunales a la hora de afrontar las modificaciones sustanciales, ¿no? Sé que muchas veces cuando nos preguntáis, oye, ¿puedo hacer esta modificación sin que sea modificación sustancial? Esto forma parte de mi poder directivo. Y os sentís frustrados porque casi siempre os decimos, por no decir el 99,9%, todo lo que nos proponéis es modificación sustancial. Pues creednos, no lo decimos por fastidiaros, no lo decimos porque queramos nosotros hacer una modificación sustancial. Es que la realidad es que el criterio es muy, muy, muy restrictivo, ¿no? Y aquí os hemos puesto 3 ejemplos, ¿no? Una primera sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de mayo, en el que estableció la nulidad de una cláusula dentro de un plan de retribución variable que establecía que la empresa podía modificar los términos del plan de la retribución variable conforme a la legislación, ¿eh? No os creáis que decía, oye, haré unilateralmente, era una cláusula que decía conforme a la legislación. Pues esa cláusula se consideró directamente nula porque la audiencia entendía que eso viene ya regulado en el artículo 41 y por lo tanto esa cláusula no tenía que estar en ese plan de retribución variable, ¿no? Otra sentencia de la Audiencia Nacional de 30 de junio, para que veáis dónde estamos llegando, ¿no? Que constituye la modificación sustancial la supresión de la posibilidad de diferir el pago de productos de empresa hasta la nómina. Es decir, yo lo compro un 12 de octubre y no me lo descuentas hasta que me pagas la nómina. No te lo pago en ese momento, es lo que se tenía. La compañía dijo, no, oye, se paga cuando lo adquieras, no lo vamos a diferir todo hasta la nómina. Pues aquí la Audiencia Nacional considera que eso también constituye una modificación sustancial, aunque claramente estamos hablando ante no un elemento clave o determinante dentro de lo que es la relación laboral, ¿no? Y luego una tercera, esta es del Tribunal Supremo, de 13 de julio, en el que configura como un derecho adquirido la presentación de unos cuadrantes anuales relativos a los días de trabajo y el horario de cada trabajador al año, ¿no? En este caso se venía haciendo, la empresa venía haciendo de manera continuada en el tiempo esta práctica de dar estos cuadrantes anuales y los horarios. En un momento dado la empresa dijo, oye, los voy a cambiar, no voy a darlo con un año, y se consideró que aquí era un derecho adquirido y por lo tanto si la empresa tenía necesidad de cambiarlo porque tenía necesidades organizativas, pues tenía que seguir el procedimiento de modificación sustancial. Respecto de convenios colectivos, de contenidos de convenios colectivos, pues hacemos mención a esta sentencia de 7 de septiembre del 22,
en el que nos da un poquito más de luz sobre cómo se tiene que interpretar la ultraactividad, ¿no? En esta sentencia, el Tribunal Supremo dice que aunque hay una cláusula general de ultraactividad, si en alguna parte específica del convenio se establece una duración específica para esa cuestión, ese pacto prevalece sobre la cláusula de ultraactividad. Y estamos hablando de situaciones de la subida salarial para el 2021 es del el 4%. Bueno, pues esa es una previsión exclusivamente para el 2021. No se puede expandir aunque el convenio esté en ultraactividad, ¿no? De manera que, bueno, esto es importante en el sentido de que cuando estemos negociando los convenios colectivos o cualquier tipo de pacto, pues limitemos lo que queremos a los años específicos, porque no es lo mismo el decir subida salarial del año 21 es de esto, a decir la subida salarial será de tanto, porque entonces en esa ultraactividad sí que la estaríamos aplicando en años sucesivos, ¿no? De manera que esta sentencia es importante, sobre todo en un contexto en el que estamos ahora, de nuevamente mucha tensión en la negociación colectiva y muchos de los elementos que se tiene desde la empresa para negociar frente a la presión de los sindicatos de las subidas salariales es no voy a subir esto. Y si no quieres que pactemos, pues no va a haber subida para el 22, sino va a haber subida para el 23. ¿Por qué? Porque no lo tenemos pactado en el convenio, ¿no? De manera que es un elemento importante a efectos estratégicos, ¿no? Sobre prevención de riesgos, que no es un tema que generalmente traigamos, pero aquí sí que he querido traer esta sentencia de 22 de julio, en el que analiza cómo se tiene que distribuir el riesgo en una situación de enfermedad profesional, una enfermedad profesional que se haya ido generando durante los años, ¿no? Pues aquí el Tribunal Supremo nos da la respuesta. Nos dice, en una situación de enfermedad profesional que se haya ido generando durante los años y donde el trabajador haya ido teniendo distintas empresas empleadoras por distintas sucesiones de empresas, esa responsabilidad, esos daños y perjuicios se tienen que asumir mancomunadamente por las sucesivas empresas empleadoras. Seguimos avanzando y en relación con la privacidad, con derechos fundamentales, hemos querido señalar 3 sentencias. Una primera del Tribunal Supremo de 22 de julio del 22 en relación a las pruebas obtenidas con la videovigilancia, ¿no? Sabéis, y porque la hemos tratado en varias de las sesiones anteriores de Laboral al Día, que la doctrina del Tribunal Supremo es válida o da validez a las pruebas de videovigilancia siempre y cuando se haya informado previamente a la existencia de esa videovigilancia, ¿no? Y aceptando como información pues, los carteles típicos de la Ley de Protección de Datos. Bueno, en esta sentencia valida una prueba de videovigilancia sin información previa y valida ese despido. Pero es cierto que lo hace atendiendo a las circunstancias excepcionales del caso. Y estamos hablando del despido de una empleada de hogar. En este caso, el Tribunal Supremo ponderó las circunstancias. Estamos hablando de nosotros, de nuestro hogar, no somos empresarios. Entendió que establecer esa carga podía ser excesiva, teniendo en cuenta también que pues, si avisas, pues a lo mejor no se produce y estamos en un ámbito de la privacidad absoluta, ¿no? Por lo tanto, es una sentencia muy excepcional. Pero la traemos aquí porque, bueno, es una excepción. El Supremo está considerando que excepcionalmente se podrá considerar esa cuestión. No digo que nos abra la puerta, que ya podemos utilizar la videovigilancia sin informar, pero que a lo mejor en alguna circunstancia la podemos utilizar como palanca para intentar justificar es que en esta situación no se podía informar o el bien que queríamos proteger tenía tal naturaleza que no se podía informar. Para que la tengamos ahí como un recurso en esas situaciones en las que, bueno, a lo mejor merece la pena justificar esa excepcionalidad. Luego está otra sentencia también del 22 de junio, pero en este caso es de la Audiencia Nacional, en el que trata la política de uso de los dispositivos digitales, ¿no? Tenemos todos muy metidos, los dispositivos digitales son una herramienta de trabajo, son de la empresa, yo te los doy y te establezco cuáles son los criterios de uso, ¿no? Y es una política, son instrucciones, pues ya está. Pues en este caso la empresa tenía ese concepto. Son nuestros dispositivos, herramientas de trabajo, yo te digo cómo los vas a utilizar y ya está.
¿Qué ocurrió? Que la RT levantó la mano y dijo, no, esto la empresa lo podrá imponer porque al final lo establecen unilateralmente, pero tiene que haber un periodo de consultas previamente conmigo. Y como en ese caso no hubo periodo previo de consultas, aquí la Audiencia Nacional dijo, pues esos criterios de uso son nulos. Consúlteselos a la RT y después de consultarlos a la RT, pues usted impone lo que crea conveniente. A lo mejor va a acabar en la misma situación, va a ser lo mismo, pero tiene que consultar previamente con la RT, ¿no? Y luego una sentencia también de la Audiencia Nacional que me ha parecido muy interesante porque, bueno, en cierta manera está restringiendo los poderes y las capacidades de los representantes de los trabajadores, porque aquí nos dice que el conocimiento previo de las comunicaciones de la RT y el requerimiento de una autorización previa para el envío de correos masivos no es contrario a la libertad sindical ni al secreto de las comunicaciones, ¿no? Aquí lo que la empresa decía es, oye, si vas a mandar un comunicado a toda la compañía, vas a hacer un envío masivo, me lo tienes que decir a mí antes, me tienes que ver el comunicado lo que es y te lo tengo que autorizar previamente. Y la audiencia lo que dice es, esa petición de me lo tienes que informar y te lo tengo que autorizar, por sí mismo no supone ni una violación a la libertad sindical ni al secreto de las comunicaciones. Otra cosa es luego el uso que puede hacer la empresa de esa facultad. Si el sindicato cada vez me dice, oye, quiero mandar esto, tú le dices, pues no vas a mandar esto. No dejas mandar nada, a lo mejor se está en una situación de vulneración a la libertad sindical. Pero el mero hecho de decir, oye, quiero saberlo antes, no se considera un contrario a la libertad sindical, lo cual nos ha parecido una sentencia interesante por novedosa. Luego, respecto a representantes, también hemos tenido muchas sentencias sobre representantes sindicales y hemos seleccionado estas tres. Una primera, de 14 de julio, en el que se analiza la posibilidad de la reducción del crédito horario del delegado sindical si se produce una reducción de la plantilla. Sabéis que en términos de números de representantes de los trabajadores no se puede reducir el número de representantes de los trabajadores, pero aquí el Tribunal Supremo sí que nos dice, en esta sentencia 14 de julio, que ese crédito sindical se va a reducir si el número de trabajadores se va reduciendo. De manera que creo que es una sentencia importante que la tengáis en mente por si estáis en esa situación de una reducción de plantilla, que baje los umbrales, pues a lo mejor tenerla en mente para aplicar esa reducción del crédito horario, ¿no? Luego una segunda sentencia que nos ha parecido muy interesante desde un punto de vista jurídico, ¿no? Es la legitimación de los sindicatos más representativos para impugnar un despido colectivo de hecho. Estábamos ante una empresa donde no había ningún tipo de representación de los trabajadores y la empresa llevó a cabo una serie de despidos que sobrepasaron los umbrales, por lo tanto estamos ante un despido colectivo de hecho, ¿no? Los sindicatos más representativos, comisiones UGT, impugnaron ese despido colectivo de hecho, que aunque no había representación, y aquí se les da esa opción, ¿no? De manera que, bueno, esto es importante para aquellas empresas en las que no haya representación de los trabajadores, pues que sepáis que tenemos a los sindicatos más representativos que incluso tienen esa legitimación para poder actuar en esas situaciones, ¿no? Y luego una última sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de junio, que resuelve una cuestión bastante común que recibimos de nuestros clientes, ¿no? El derecho de información de la representación de los trabajadores, ¿no? Y una petición típica de la RT es, oye, dame los boletines de cotización, dame cualquier cosa o relacionado que tenga algo de connotación salarial, y siempre se intenta alegar no, porque aquí viene un dato sensible que es el salario, no lo puedo dar sin el consentimiento del trabajador. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional nos dice a las empresas que recibir los boletines de cotización de forma íntegra sin el consentimiento de la persona trabajadora es perfectamente válido, siempre y cuando los representantes de los trabajadores lo vayan a utilizar a los efectos de la información del 64.6. De manera que lo que sí podremos pedirles, oye, me estás pidiendo esto, ¿para qué lo quieres? Exactamente qué es lo que quieres hacer con ello, ¿no? Que lo tendrán que justificar, pero una vez que lo justifiquen, y la justificación tampoco va a ser muy difícil, pues hay que entregar esta información. Respecto al salario, hemos seleccionado dos sentencias, una
Una primera en relación con la compensación y absorción, una sentencia en la que la Audiencia Nacional nos señala que el hecho de que la empresa en situaciones anteriores no haya aplicado la compensación y absorción no implica que ya per se se convierta en una condición más beneficiosa, ¿no? Es importante porque a lo mejor no hemos aplicado la compensación y absorción porque no lo hemos creído conveniente o no lo necesitábamos, ¿no? Y ahora pues sí lo vamos a necesitar, ¿no? Y pues oye, el que no lo haya hecho antes ya se convierte en una condición más beneficiosa. Bueno, pues aquí la Audiencia Nacional nos está diciendo que no, es una facultad empresarial que he decidido no hacerla, pero no me va a suponer que ya se configura como un derecho adquirido por parte de los trabajadores, ¿no? Y luego, pues una sentencia relativa a cómo calcular el complemento de IT. Muchas veces tenemos dificultades de ver cómo calculamos ese complemento de IT que se debe incluir, ¿no? En convenios que se refieren a la remuneración habitual del trabajador, ¿no? Pues aquí la Audiencia Nacional, en esta sentencia de 8 de septiembre, nos da una pauta para entender qué es habitual y nos dice, oiga, un complemento o una percepción que el trabajador la haya cobrado en 6 meses de 11, dentro de un periodo 11, se considera como habitual y se debe incluir dentro del complemento de IT. Bueno, nos da un parámetro para considerar que puede ser habitual y lo que no puede ser habitual. Respecto de teletrabajo, que sabéis que está siendo ya una sección permanente en nuestro repaso de sentencias, pues dos sentencias de la Audiencia Nacional. Una primera, de 27 de junio, en el que se analiza una situación en la que estaba toda la plantilla en situación de teletrabajo y las secciones sindicales, oye, para podernos comunicar con la gente, pues necesito todas las direcciones de correos de todas las personas trabajadoras para poderles enviar información. Y en este caso la Audiencia Nacional dijo, al no haber presencialidad, al no poder otras formas de comunicación, validó que había que facilitarles todas las cuentas de correos electrónicos a las secciones sindicales, ¿no? Y una segunda sentencia, muy reciente, también de la audiencia, de 12 de septiembre, que nos ayuda a interpretar más cómo deben ser estos acuerdos del teletrabajo. En nuestra sesión anterior, yo creo que la dimos una medalla, creo que fue una medalla de plata. La Audiencia Nacional analizaba distintos componentes de un acuerdo de teletrabajo y aquí pues sigue yendo más allá, ¿no? Y aquí nos dice en primer lugar los acuerdos individuales de teletrabajo, ¿no? Aquí se ha alegado, oiga, aquí han sido casi contratos de adhesión. La empresa me lo dio y aquí no había ninguna posibilidad de negociar, de modificar absolutamente nada. Oiga, esto es un contrato de adhesión, las cláusulas tienen que ser nulas. Aquí la audiencia dijo no. El hecho de que sea un contrato de adhesión no hay una nulidad, pero sí nos va a ayudar a interpretar qué es lo que las partes querían, porque al final una parte no ha podido decidir nada, ¿no? Pero sobre todo lo más interesante era respecto de la reversibilidad, ¿no? Valida la existencia de plazos diferentes de reversibilidad. En este caso estableció 30 días para el trabajador y 15 días para la empresa y consideró proporcionado esa diferencia de plazos de la reversibilidad para cada una de las partes. También estableció que en ningún caso se puede condicionar la reversibilidad del trabajador. Es decir, no se puede decir, oye, tu trabajador podrás revertir tu teletrabajo y volver a ser presencial siempre y cuando pase esto. No, es una facultad libre de cada una de las partes, ¿no? Y también valida el plazo de 5 días para incrementar el número de días presenciales, ¿no? En muchos acuerdos dice, oye, tienes un 3-2, pero a lo mejor esta semana vamos a necesitar que tengas más días. Bueno, pues se da esa posibilidad y considera que esos 5 días es un plazo suficiente para ello. Seguimos avanzando y ya vamos a ir acabando con la crónica de las sentencias y sobre el tiempo de trabajo hemos querido recuperar esta sentencia del Tribunal Supremo. Siempre tenemos preguntas recurrentes de, oye, tiempo de trabajo, las guardias son tiempos de trabajo, sabemos ese concepto de que estés a disposición inmediata de la empresa. Bueno, pues en este caso el Tribunal Supremo dice que una guardia presencial, que la persona trabajadora tenga que estar en el centro de trabajo, eso es tiempo de trabajo, con independencia de que no haga ninguna actuación, con independencia de que esté durmiendo, con independencia de que esté haciendo lo que sea, en la medida en que ya está en el centro de trabajo, se entiende que ya hay una disposición y por lo tanto se tiene que considerar tiempo efectivo de trabajo. Y ya para acabar, una última sentencia, en este caso sobre vacaciones.
sentencia del Supremo de 12 de julio del 22, en el que analiza la situación de un trabajador que fue despedido y fue readmitido. Y el trabajador alegó, decía, oye, aparte de los salarios, durante todo este periodo, yo tengo mi derecho a mis vacaciones, ¿no? Se alegaba de la empresa que no ha devengado derecho a las vacaciones porque no ha habido una prestación de servicios. La vacación es una prestación de descanso a la efectiva prestación de servicios, de manera que no es legal. Pues aquí el Tribunal Supremo lo dice claramente. En aquellos casos en los que los trabajadores son despedidos y son readmitidas, tienen derecho también a las vacaciones. Pues con esto hemos hecho el repaso del top 20 de sentencias y ahora vamos al medallero. Y la primera, la medalla de bronce, la damos a una sentencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que van en la misma línea. Y es una sentencia, yo creo que muy interesante e importante, sobre todo desde un punto de vista procesal, pero también a los efectos de vosotros de la práctica, ¿no? Una de las cuestiones que siempre una gran duda es decir, si estamos obteniendo una prueba con una vulneración de un derecho fundamental, es decir, cuando estamos haciendo una revisión de un ordenador, donde no sabemos si al final lo estamos haciendo todo bien o no, si esa prueba se considera nula porque hay una violación de derecho fundamental, ¿qué supone? Que esa prueba no se tiene en consideración, pero habrá que acreditar el despido con el resto de las pruebas, o en la medida en que la prueba en la que me he basado el despido la he obtenido con violación de derechos fundamentales, ya me hace el despido nulo. Bueno, pues aquí, tanto el Tribunal Constitucional como posteriormente el Tribunal Supremo nos dice que no tiene por qué ser necesariamente nulo. No nos dan una respuesta, no nos dicen no es nulo, dice no tiene por qué ser necesariamente nulo, sino habrá que analizar las circunstancias de cada caso. Se moja un poco, ¿verdad? Y rectifica jurisprudencia anterior. Exactamente. Pero nos da por lo menos esa posibilidad de decir, bueno, no es necesariamente nulo. Por lo tanto, es una sentencia importante porque bueno, nos da un poquito más de margen en todas estas cuestiones donde vamos a tener que obtener esta prueba, que estamos siempre muy en el filo de si se está violando la privacidad o no de los trabajadores, ¿no? La medalla plata Isa, estaba por ti, ¿eh? Te miro al tendido y te la dedico. Es una... Hombre, claro que te... ¿Se le doy el derecho de réplica o no se lo doy? Se lo daremos, ¿no? Es una sentencia del Tribunal de Justicia del 5 de mayo del 22, en el que analiza pues, la teoría del vínculo y cómo aplica a los administradores, ¿no? Y en esta sentencia, bueno, pues el Tribunal de Justicia lo que viene a decir que es contraria a la directiva europea la jurisprudencia que establece directamente que la acumulación de funciones de administración, es decir, soy el administrador de una sociedad, soy el consejero delegado, y de gestión como director, soy el director general, no puede ser calificada como una relación de naturaleza laboral. Es decir, es básicamente esa teoría del vínculo que está aplicando el Tribunal Supremo. Dice, cuando concurren en la misma persona esas facultades de administración y de dirección de gerencia, se entiende que las facultades de administración prevalecen y, por lo tanto, no hay una relación laboral. Es cierto que aquí el Tribunal de Justicia no está diciendo que sea una relación laboral. Lo que está diciendo es, per se o a priori, no se puede determinar que ya no es una relación laboral, sino que habrá que analizar las circunstancias del caso. Entonces, yo abrazo mucho esta tesis, porque aquí con Isa nos hemos peleado mucho, ella es muy vinculista, ¿no? Muy de la teoría del vínculo, y yo siempre he mantenido más esta situación, ¿no? De que hay que analizar la circunstancia en cada caso, ¿no? Pero, ala, te doy derecho a réplica. No. Lo único es justamente el punto que estabas diciendo. Aquí no determinan que efectivamente tenga que ser o no tenga que ser una relación laboral, y que, por lo menos en mi experiencia en la práctica, la realidad te lleva a que tú no pones a un peón de tu compañía en el Consejo de Administración, sino que habitualmente quien está en el Consejo de Administración suele tener unas condiciones en las que la dependencia o la geneidad, que son las normas características propias de la relación laboral, no concurren. Entonces, en la práctica, si bien puedes encontrar algún supuesto a lo mejor en el que sería cuestionable en un grupo internacional y además en la práctica en el día a día, creo que la teoría del vínculo seguirá aplicando en el 99% de los casos. Vale, pues dame un mini punto. Mi opinión. Pero mini punto dame concedido. Dame mini punto. Mini punto concedido. Muy bien.
Y ya para finalizar, bueno, pues nuestro oro en esta ocasión se lo hemos dado una sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de julio, en el que resuelve una cuestión sobre la que siempre hemos tenido grandes dudas, ¿no? Es decir, en los cómputos de los umbrales dentro del grupo. Es algo que siempre os llamamos la atención. Ojo, que en el grupo de empresas los umbrales se pueden considerar todo el grupo, mucho ojito a esa cuestión, pero es cierto que no había ninguna sentencia claramente que lo estableciese y hemos buscado muchísimas ocasiones, ¿no? Porque nos preguntáis, ¿pero eso dónde lo pone? ¿Eso dónde lo dice? Y nosotros decíamos, hombre, no hay ninguna específica, pero nos solemos que puede ser un riesgo real, ¿no? Bueno, pues en esta sentencia la Audiencia Nacional lo establece claramente. Entiende que es un grupo de empresas a efectos laborales y dice, en grupo de empresas a efectos laborales, un único empleador, cómputo lo considero a nivel de grupo y, por lo tanto, si considero todas las empresas del grupo han sobrepasado los umbrales, despido colectivo de hecho, ¿no? Ese es el primer punto importante de la sentencia, ¿no? El segundo es que va también un punto más allá a la hora de configurar ese grupo de empresas a efectos laborales. Está analizando una red de franquicias, que hasta ahora, bueno, las franquicias habían quedado un poquito como fuera de esta situación. Bueno, aquí entra a analizar una red franquicia y considera que las empresas franquiciadas, aunque puedan tener dueños distintos porque está el franquiciado, considera que son un grupo de empresa porque considera que la clave está en las facultades elementales de la dirección. ¿Quién está dirigiendo eso, ¿no? Y en este análisis la Audiencia Nacional dijo, vale, son franquiciadas, tienen su cierta independencia para tal, pero la realidad es que están sujetos a una serie de directrices que vienen de la cabecera de todas las franquicias y, por lo tanto, esto es un grupo de empresas, ¿no? Por lo tanto, estas sentencias son dos cuestiones muy importantes. La primera, los umbrales, muy relevantes, sobre todo porque parece que nos acercamos a situaciones donde vamos a tener reestructuraciones, pues aquellos que tengáis grupos de empresa, pues ahora ya no solo tenemos el de empresa, el de centro de trabajo, sino el de grupo. Va a haber, ya el Excel no nos va a caber, va a ser un Excel que hay que meterlo en el metaverso, ¿no? Para que nos sirva. Y luego, pues esas empresas que tengamos dentro de nuestro grupo, pues estamos viendo que el criterio que se está estableciendo para determinar si es grupo o no es realmente que cada empresa del grupo, cada empresa participada, podamos defender que existe una dirección expresa en esa filial, ¿no? Que aunque existan unas directrices, unas guías comunes dentro de todas las empresas del grupo, pero que se pueda acreditar que cada una de las empresas del grupo tiene una dirección propia independiente. Tengo mi director financiero, tengo un director comercial, tengo un director de recursos humanos, o al menos, si no lo tengo, que lo podamos tener muy claro desde un punto de vista contable, que tengamos nuestros contratos de management services, que tengamos nuestros fees, que haya las facturas entre las empresas, porque es lo que realmente están determinando nuestros tribunales, ¿no? Y con esto terminamos el repaso de las sentencias y damos paso a la siguiente fase, a la segunda parte de la sesión, en el que, como os decía, vamos a tener esta mesa redonda analizando las implicaciones que va a tener para las empresas esta reforma del Código Penal y el proyecto de ley de whistleblowing. Y Yolanda, aquí te doy el relevo y diriges tú el debate. Perdón, no estaba. Entonces, vuelvo a repetir. Buenos días a todas y a todos. No se me había escuchado, sobre todo para quienes están escuchándonos por streaming. Es un placer de nuevo estar con vosotros y, como decía, para acabar esta sesión en una segunda parte que solemos dedicar a algún tema o a dos temas, como sucede en el día de hoy, que consideramos que pueden ser de interés para la gestión cotidiana de las empresas y que pueden introducir elementos que deben ser considerados en el día a día de la gestión empresarial. Vamos a analizar, como ha señalado Daniel,
dos novedades legislativas. Realmente no son dos novedades legislativas, es una novedad legislativa, la reforma del Código Penal, y una segunda que todavía no podemos llamar novedad legislativa, pero que lo será muy pronto. Esto es el marketing. Exactamente. Es el marketing. Hay que vender dos novedades No, y legislativas. sobre todo porque... ¿No? Si digo proyecto de ley no viene nadie. Tengo que sobre decir todo novedades porque... legislativas. No te falta razón, porque a la velocidad que bien sabéis va la legislación laboral, o te anticipas o ya te ha pasado por encima. De manera que es bueno ir conociendo las cosas incluso antes de que estén realmente teniendo efectos. Y desde luego ya esta norma a la que enseguida nos vamos a referir ha sido objeto de muchísima discusión, de muchísima polémica, de muchísimo debate, de montones de seminarios de expertos, de no expertos, en fin, de todos los ámbitos, de manera que yo creo que tiene sumo interés traer la colección a colación en este día de hoy. Yo creo que están llamadas las dos, tanto la reforma del Código Penal como el proyecto de ley que viene a transponer la directiva denominada comúnmente como de whistleblowing, de protección de ese canal de denunciantes y de protección de los whistleblowers, creo que va a tener sin duda una repercusión en la gestión diaria de las empresas. Al menos eso es lo que tenemos que decidir aquí también, lo que vamos a poner sobre la mesa, porque son diversos al menos los contenidos que se refieren directamente a las unidades empresariales y que por tanto presuntamente tendrá que mover su actividad. Bueno, en relación con la reforma del Código Penal, como sabéis, se aprobó por Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre, se llama de garantía integral de la violencia sexual, aunque también, como nos anticipaba Daniel, ha modificado el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma, por señalar su objetivo principal, me parece que la básica novedad que presenta es la ampliación del catálogo de delitos para incluir conductas que están vinculadas a eso que se denomina violencia sexual, en lo que pretende es asegurar dos bienes: una protección integral de las víctimas y también pues una prevención de la realización de ese tipo de comportamientos punibles. Además, desde una perspectiva, ya saliendo de lo penal y centrándonos más en lo estrictamente laboral, junto a esa señalada modificación del Código Penal, desde luego esta ley también introduce reformas directamente en normas laborales. Reforma la ley de violencia, la ley integral, la ley orgánica integral de la violencia de género, de protección integral de la violencia de género, que ya incorporaba, como sabemos, medidas laborales, la reducción y reordenación de tiempo de trabajo, suspensiones, traslados, las ausencias, la justificación de las ausencias y además el carácter retribuido de esas ausencias o impuntualidades derivadas de la situación física o psíquica de la víctima de violencia de género, considerar desempleo o cese de actividad en el caso de las autónomas la situación de violencia de género, y también introduce reformas en otra importante ley que no es estrictamente laboral, pero que también tiene mucha importancia en el ámbito de las empresas, que es la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, con al menos aparentes, ahora veremos hasta qué punto, nuevas obligaciones empresariales que están dirigidas también a prevenir y a actuar contra las conductas de acoso sexual o por razón de sexo. Ya os digo que veremos ahora mismo, es lo que pretendemos dilucidar, con qué alcance desde la perspectiva tanto de la responsabilidad penal de las empresas como de la responsabilidad laboral, en la que las empresas desde luego están más acostumbradas a moverse. Eso por lo que afecta a la primera de las reformas. La otra, el proyecto de ley de whistleblowing, que se publicó en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados y que, por tanto, como señalábamos, todavía está en fase parlamentaria, tiene como objeto transponer la Directiva de 2019/1937 de protección de los denunciantes. Por cierto, una directiva que también necesitamos destacar tenía que haber sido transpuesta antes de diciembre de 2021. Llevamos un año, casi un año de retraso, y nos arriesgamos, por tanto, a entrar en la... En fin, eso no afecta tanto a las empresas, afecta a los poderes públicos, pero desde luego en la senda de imposición de sanciones. En este caso, el objeto es, yo creo que regular una suerte de compromiso general de la ciudadanía, pero que incluye también, desde luego, a los trabajadores dentro de las empresas y que también se refiere en distintas oportunidades a presuntas o a iniciales obligaciones de las empresas en la denuncia de hechos contrarios a conductas ilegales, contrarios o lesivos de conductas que van en contra del derecho de la Unión Europea o del derecho interno.
Ya os digo que ese compromiso general sirve un poco para intentar que haya canales de denuncia más sencillos y, por tanto, más fácilmente prevenibles de comisión de delitos o de otro tipo de actividades ilegales. Pretende, por un lado, dar protección a los denunciantes, es decir, que no se inhiba la denuncia por temor a la represalia, de manera que la normativa incide mucho en esa materia, en dar seguridad de que la denuncia no va a volverse contra el propio denunciante, favoreciendo, por tanto, la no comisión de estas conductas, y luego el establecimiento, en segundo lugar, de normas mínimas para establecer canales de información, obligando, en lo que aquí importa, a empresas de 50 o más trabajadores a disponer de un canal interno. Por cierto, con alguna facilitación para empresas pequeñas, de entre 50 y 249 trabajadores, que van a poder tener canales de información internos compartidos. Bueno, pues para informar y para reflexionar, porque hay mucho que reflexionar, porque también os debo adelantar que ojalá en trámite parlamentario estas normas sean modificadas. Nos hemos encontrado verdaderas deficiencias de técnica legislativa, pero además particularmente llamativas y que, como siempre nos preocupa, generan inseguridad jurídica. Y, por tanto, yo creo que estamos ante una materia en la que vamos a tener que ser muy cuidadosos hasta que efectivamente las normas tengan la lectura que nosotros les estamos dando ahora en fase de proyecto, pero sobre todo para dilucidar algunas cuestiones que desde luego dejan interrogantes que no son menores, que no son irrelevantes y que, por tanto, bueno, pues algunos de ellos seguramente no pueden esperar tampoco al pronunciamiento de los tribunales. Yo creo que desde aquí también, bueno, desde la posición, yo creo, de responsabilidad social que tenemos desde un gran despacho, también debemos llamar a la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de regular normas, porque hay deficiencias de técnica legislativa, algunas muy básicas, muy elementales, de pura redacción, de pura utilización de los conceptos, de falta de precisión terminológica, de confusión conceptual, y otras veces, pues como os digo, de huecos que verdaderamente llaman a ámbitos de mucha inseguridad jurídica. Pero, en fin, los expertos que tenemos aquí en la mesa seguro que harán al respecto algunas indicaciones. Tenemos efectivamente a Guillermo Meilán. Yo quiero agradecer mucho la participación del Departamento de Penal, Económico e Investigaciones del despacho en este Laboral al Día, porque creemos que en este punto tenemos que estar coordinados y tenemos puntos en común. Y luego, pues también, que las conocéis de sobra, Laura Pérez, Isabel Moya, del Departamento Laboral, Compensación y Beneficios, que ahora lo llamamos así, como bien sabéis, y que bueno, también se han ocupado de regular estas materias o de intentar entender, lo que no siempre es fácil, estas novedades legislativas. Bueno, en primer lugar te diría, Guillermo, en relación con la reforma del Código Penal, primero en relación con esa primera normativa, y si te parece oportuno, después de contarnos un poco las principales novedades que nos permiten entrar en el contexto, ya entrando en una pregunta más concreta, ¿qué implica para las empresas, que es quizá lo que más puede interesar aquí, que se haya establecido la responsabilidad empresarial en el ámbito de la empresa de esas conductas relativas al acoso sexual o al acoso por razón de sexo? En definitiva, a partir de esta reforma, ¿qué cabe esperar que deban hacer las empresas? ¿A qué tipo de responsabilidades se enfrentan las empresas para, en su caso, evitar incurrir en conductas punibles? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Yolanda. Vamos a ver, aquí el hecho de que se haya introducido esta reforma en el Código Penal nos lleva directamente a la primera pregunta que se hacen las empresas, que es ¿a qué me expongo? Y la respuesta es, pues por un lado, a las penas que están previstas para la responsabilidad penal de persona jurídica en el artículo 31 bis, fundamentalmente una multa u otras penas accesorias relacionadas con dicha multa, pero esto nos lleva a las medidas que tienen que adoptar, que fundamentalmente lo que hace es dar valor a los protocolos antiacoso que las empresas bien o tengan implantados ya, o bien, en aquellos casos que no tengan ahora mismo, tienen que implementar de manera directa y, que es la parte relevante desde el punto de vista penal, incorporar a su sistema de compliance penal. Esto se traduce en dos cuestiones absolutamente relevantes. La primera es que, por un lado, no solamente hay que hacer una revisión de esos protocolos antiacoso, sino que, por un lado, hay que llevar a cabo una actualización de las matrices de riesgos penales, de tal manera que las políticas, procedimientos y controles que ya se preveían en el ámbito penal pasen a incluir no solamente
una regulación de estos dos delitos como susceptibles de generar esa responsabilidad penal de la persona jurídica, sino que además se tienen que integrar dentro de esas matrices y de esas medidas de control en el ámbito penal este tipo de medidas de antiacoso, porque de alguna manera son las que van a evitar que se pueda producir esa responsabilidad penal de la persona jurídica. Eso se tiene que traducir no solo en el hecho de que esté ese papel, que en la mayoría de los casos todos lo tendréis, sino que además tiene que haber y tiene que cumplirse con los requisitos del artículo 31 bis que den de alguna manera que ese papel tenga una verdadera efectividad en el día a día de la empresa. Tiene que haber aparejado no solamente un conocimiento efectivo por parte de toda la plantilla, que en este caso es a la que le va a afectar el protocolo por la naturaleza del delito que hay, sino que además tiene que haber unida una formación integral que de alguna manera refuerce el compromiso de la empresa con la protección de ese tipo de conductas. De esa manera, no solo se evita que por un lado exista un problema desde el punto de vista empresarial, sino que además se cumple con esa máxima de la llamada cultura de cumplimiento de la cual habla tanto el Tribunal Supremo en el ámbito penal. Eso por un lado. Y por el otro, es necesario llevar a cabo una actualización de los canales de tramitación de denuncias que hasta ahora se conocían, porque muchos de vosotros ya tendríais un canal antiacoso específico que ahora mismo tiene la necesidad de cambiar su configuración. ¿Por qué? Porque el hecho de que estos dos delitos hayan pasado a formar parte del catálogo de delitos del artículo 31 bis nos lleva directamente a hablar del hecho de que el canal de denuncias penal, que luego enlazaremos con en el proyecto de ley de whistleblowing, va a tener que hacerse cargo ya de la investigación de las conductas relacionadas con esos delitos. Es decir, a lo mejor hasta ahora teníais un canal específico en el ámbito laboral para tratar estas cuestiones, pero ahora el canal llamado por una cuestión lógica de compliance a hacerse cargo de estas cuestiones es el canal de denuncias como tal penal que ya, digamos, también confluía en muchas empresas y que tenía una concepción independiente hasta ahora. Entonces, esto nos va a llevar a que, bien en ese canal, si existía hasta ahora un agente de recursos humanos que se pudiera ocupar directamente de las conductas antiacoso, van a tener que, de alguna manera, interactuar con las personas que hasta ahora forman parte del órgano de gestión de denuncias, vamos a llamarlo así, penales, que era lo que hasta ahora conocíamos como lo que estaba relacionado con el 31 bis. Pues efectivamente, tenemos novedades penales y Laura, me gustaría que nos contaras lo que a ti te parezca reseñable como novedad sobre lo que merezca la pena advertir en el ámbito estrictamente laboral. Guillermo ha adelantado algunas cosas, pero por ver exactamente cómo se va a canalizar esa doble materia, objeto de análisis. En estas normas hay un impacto laboral indudable. Y a mí el que más me parece que merece la pena incidir es la equiparación de los derechos que se conferían a las trabajadoras víctimas de violencia de género con las personas trabajadoras, porque la ley utiliza indistintamente personas trabajadoras con trabajadoras, entonces realmente no sabemos muy bien a qué se refieren, pero hace una equiparación de esas personas trabajadoras víctimas de violencia de género con las víctimas de violencia sexual. Recordemos que anteriormente, lo que es la llamada jornada a la carta, pues las víctimas de violencia de género que querían asegurar o que tenían la necesidad de asegurar una protección o una asistencia social integral, tenían una serie de derechos como podía ser solicitar la reducción de su jornada, adaptar su tiempo de trabajo, si estaban prestando servicios presencialmente, solicitar hacerlo en modalidad de teletrabajo, y todo esto pues se equipara también ahora y se extiende también a las víctimas de violencia sexual. Pero es que además hay otra serie de derechos que yo creo que merece la pena prestar especial atención, porque este colectivo de trabajadoras o personas trabajadoras tienen ahora la facultad de suspender su contrato cuando acreditan necesitar esta protección en un periodo de entre 6 y 18 meses, de extinguir su contrato y además, y aquí viene a mi juicio lo relevante, de extinguir su contrato con derecho a una indemnización que tendrían que abonar las empresas. Esto en un supuesto determinado que regula claramente el Estatuto de los Trabajadores y además
lo regula realmente para empresas que tengan más de un centro de trabajo, porque lo que viene a decir el estatuto es que si una persona en estas condiciones necesita una especial protección y la empresa tiene otro centro de trabajo en el que se pueda asegurar mejor esa protección de esa persona, pues si hay una vacante con un mismo puesto de trabajo o una categoría profesional similar, se lo tiene que conceder. Entonces la trabajadora puede optar por ir a ese puesto de trabajo en otro centro y transcurridos entre 6 y 12 meses, la trabajadora tiene 3 opciones. Bien, se queda en ese nuevo centro de trabajo, bien vuelve al anterior o bien le solicita a la empresa la extinción indemnizada con derecho a una indemnización, en este caso, de 20 días de salario por año de trabajo. Es decir, como hemos visto, bueno, a ver, esto no es realmente un derecho a la extinción indemnizada automático. Hay que cumplir con una serie de condiciones. Lo primero, tienes que demostrar que eres una trabajadora en esas condiciones. Lo segundo, tienes que demostrar que necesitas esa protección adicional. Y lo tercero, tienes que de verdad trasladarte a ese nuevo centro y pasar allí pues 12 meses para luego pedir la extinción indemnizada. Pero al final lo que están haciendo con esta norma es trasladar a las empresas la garantía de un bien común, porque no se tiene que desarrollar esa situación de violencia de género o de violencia sexual en el seno de la empresa, sino que también se les hace garantes de una situación que puede ocurrir fuera de la empresa. Y son unas medidas gravosas que realmente, pues, ¿qué se le da a cambio? Poco. Simplemente pues la posibilidad de que tengan una bonificación en las cotizaciones, en el caso de que hagan un contrato de interinidad, para sustituir a esa trabajadora que tiene el contrato suspendido o que ha cambiado de centro de trabajo. Y a mí esto es una de las cosas que me parecían más reseñables. Por cierto, otro defecto de técnica legislativa, lo de interinidad, ya no se llama interinidad, Sí, se llama de lo sustitución. he dicho tal cual viene, pero hay una modificación del Estatuto de los Trabajadores que, a raíz de esta norma, que se ha puesto contrato de interinidad. Totalmente. Isa, y en relación con lo que nos adelantaba también Juan, que hablaba, Guillermo, perdóname, que hablaba de los protocolos, que hablaba de la definición de nuevas conductas punibles, ¿hasta qué punto eso se puede trasladar miméticamente al ámbito laboral? ¿Qué te parece? Pues mira, en cuanto a la definición del acoso, que para mí es uno de los temas que más me llaman la atención, como bien sabéis, en el ámbito laboral no tenemos un concepto definido positivamente de qué es el acoso. Tenemos que acudir más al ámbito jurisprudencial, la sentencia del Tribunal Constitucional del 2019, del 6 de mayo, que son las que te dan un poco los rasgos característicos de esta definición de acoso. Podría haber sido una buena ocasión para en algún momento dado incorporar esto a la legislación, pero bueno, pues no ha sido la ocasión. Además, la definición del acoso que tenemos en ámbito penal, que la encontraríamos en el 184 del Código Penal, que de ahí es, yo creo que un poco el Tribunal Constitucional ha cogido esos rasgos definitorios de que sea una situación objetiva, gravemente intimidatoria, hostil y humillante, no ha cambiado. Es decir, la definición que tenemos de acoso sexual sigue siendo la misma en sede penal, por lo tanto, entendemos que en sede laboral irá en paralelo. Y el 173 del Código Penal, que también es el que hace relación un poco al acoso moral, pues tampoco ha cambiado. Por lo tanto, en cuanto a definición, no nos encontramos con ningún cambio. Sí que es verdad que creo que es relevante señalar que toda esta normativa lo que está llamando es tanto a la inspección como a las empresas a una mayor sensibilización con este tema. Por consiguiente, aunque no haya un cambio de definición como tal, sí que creo que probablemente la inspección pues esté más activa a la hora de tramitar procedimientos o denuncias en materia de acoso. Y en cuanto a los protocolos, vamos a ver, aquí cambio. Si dejamos a un lado la directiva de whistleblowing, por lo que es el Código Penal como tal, no hay un cambio directo. ¿Por qué? Porque el artículo 12 de esta norma, que es lo que nos viene a obligar a negociar los protocolos de acoso. Pero eso ya, en cuanto hayamos metido la normativa de planes de igualdad, ya teníamos ese deber de negociar en el seno del plan de igualdad un protocolo de acoso. Por lo tanto, cambio como tal de fondo no lo hay. Ahora bien, sí que hay algunos puntos muy relevantes que pueden incidir en estos protocolos. Lo primero, incorporan el ámbito digital. O sea, en esta ocasión la norma parece que se está haciendo eco de la realidad que tenemos a día de hoy y, por lo tanto, establecen la importancia y la relevancia, que además es que en la exposición de motivos de la norma específicamente se dedican un par de párrafos a ello, diciendo, oiga, tienen que ser muy conscientes de la empresa de que ahora los medios digitales pueden ser un ámbito, un potenciador de estas situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. Por lo tanto, los protocolos tienen que tocar de alguna manera, o sería recomendable, que hiciesen alusión a este ámbito digital en el cual se pueden producir estas conductas. Por otra parte,
Lo que sí que te establece el artículo 12 de esta normativa, que para mi punto de vista es llamativo, es que igual que te dice, se tendrán que negociar los planes y tienes que tener un plan, por aparte te dice, oye, las empresas podrán, o sea, hay facultativo, ¿vale?, establecer pues, otros códigos de buenas prácticas o políticas de formación, pero si lo haces, lo tienes que negociar con la RLT, ¿vale? Es decir, la empresa puede optar por hacer políticas de formación, pero igual que hasta ahora, que esto para mí sí que es el mayor cambio, igual que hasta ahora esas políticas de formación pues no tenían que estar negociadas con nadie, ahora la norma te dice, oiga, si usted lo hace, tiene que negociarlo con la RLT. Esto me parece relevante en la medida en la que, como estaba diciendo antes Guillermo, parte de la prevención penal que pueden tener las compañías es esta cultura del cumplimiento y el dar formación a la plantilla respecto de estas políticas. Por lo tanto, si queremos estar, o sea, te encuentras un poco con una disyuntiva, porque si quieres estar bien desde un punto de vista de protección del compliance penal, pues deberías de dar formación al respecto, pero por otra parte te estás metiendo en tener que negociar esta formación con la RLT. Otra cosa es pensar qué pasaría si doy la formación y no está negociada, ¿vale? Porque luego, una cosa que dice la norma y otra cosa es que en el caso a caso pues tengamos que ir analizando verdaderamente cuál sería la consecuencia, porque desde luego pues a lo mejor te permitiría, aunque no hayas negociado, tener una cobertura desde un punto de vista penal y bueno, pues laboralmente pues a lo mejor no estás cumpliendo 100%, pero a lo mejor no te importa tanto, ¿vale? Pero vamos, la norma lo que te exige es que siga la formación, que la negocies. Y para mí estos serían los principales puntos, es decir, no hay un gran cambio de fondo, pero sí matices que tenemos que tener en cuenta. Y también en línea, aunque lo comentaremos más en la siguiente, en relación con la política de whistleblowing, lo que decía Guillermo, que estos protocolos que tenemos que tener negociados, de alguna manera se van a tener que integrar en el canal de denuncia. Entonces, cuando tengamos la directiva o ese proyecto de ley esté vigente, habrá que ver cómo confluyen los protocolos de acoso que tengamos y el canal de denuncias, porque hay una previsión específica en el proyecto de ley que te dice que todos los canales que sirvan para denunciar infracciones, en ese sentido, tienen que estar integrados en el canal de denuncias. Oye, sí, perdóname que te repregunte. Entonces, si está, que yo creo que puede ser una pregunta interesante para las empresas, por dejarlo más claro todavía, si esos protocolos ya estaban aprobados en el seno de la negociación del plan de igualdad, ¿hay que reabrir el proceso de negociación con la representación legal de los trabajadores para introducir estas novedades o basta con eso? Si tuviésemos que introducir cualquier tipo de estas novedades cuando entre en vigor la ley de whistleblowing e incluso ahora con el tema del ámbito digital, sí, para cambiar el plan deberíamos de negociarlo de nuevo con la representación sindical de los trabajadores. Porque en el fondo, si tú lo que tienes es una obligación de negociar en una comisión del plan de igualdad y tú tienes un papel negociado con la representación de los trabajadores, tú no lo puedes modificar unilateralmente. De nuevo, ¿cuál es la consecuencia de a lo mejor esperar a que entre en vigor el proyecto de ley y ver cómo conjuntamente modifico lo que tenga que modificar para que también integre todo lo que nos va a venir del canal de denuncias? Pero hay que tener una idea clara. Si hay que introducir modificaciones en un documento que tengo pactado con la RLT, desde luego lo que no puedo hacerlo es introducirlo unilateralmente. Otra cosa sería también ver si a lo mejor en una de las comisiones de seguimiento que tengamos en el plan de igualdad podemos tener regulada la facultad para, sin tener que abrir una nueva negociación ex novo, en esa comisión de seguimiento que tengamos, incorporar algunos de los matices que estamos aquí comentando. Y para cerrar el tema de la reforma del Código Penal, Laura, y por terminar con la parte laboral, en este nuevo contexto, no sé si te parece más o menos exigente, más o menos riguroso para las empresas que el escenario anterior, ¿cuál te parece que puede ser el papel que van a tener que desenvolver las investigaciones que deben llevar a cabo las empresas cuando hay una denuncia de acoso dentro del ámbito empresarial, de acoso por razón de sexo o de carácter sexual? A ver, las investigaciones son absolutamente relevantes. No se puede recibir una denuncia de este tipo y no hacer nada. Al final, las empresas son deudoras de seguridad y tienen que demostrar que han tomado todas las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Y una de ellas, evidentemente, es, a raíz de recibir una denuncia, intentar esclarecer los hechos y tomar medidas. En este sentido, y yo creo que en línea de lo que estamos comentando, no es que ha habido un cambio de legislativo, no es que la obligación de hacer estas investigaciones nazca a día de hoy, pero sí que hay una mayor sensibilización. O sea, nosotros ya tenemos precedentes en donde la Inspección de Trabajo había sancionado por no hacer estas investigaciones, pero está claro que la cautela de nuestras autoridades, tanto administrativas como judiciales, va a ser mayor ahora, teniendo en cuenta todos estos precedentes y el foco que se está poniendo en estas medidas de denuncia, de información, de investigación, etcétera.
Pues si os parece, pasamos ya más directamente, aunque ya hemos hecho alusiones al respecto, porque me parece oportuno y además es que son dos normas conectadas, tenía sentido el traerlas aquí conjuntamente, pero vamos a hacer ahora más indicaciones al respecto del proyecto de ley de whistleblowing, con ese deseo de que cambie respecto de la redacción que nos han facilitado hasta ahora. Y iría para ti, Guillermo, y en el ámbito más estrictamente penal, de la misma manera que hemos hecho con la anterior norma, para que nos indicaras también un poco Claro que sí. inicialmente cuáles son los elementos más relevantes, el contexto que deben tomar en consideración las empresas cuando efectivamente sea esté vigente y empiece a desplegar efectos este proyecto de ley, en cuanto a las obligaciones legales, tanto para proteger al denunciante como para permitir los canales de denuncia. Me interesa sobre todo, si tienes a bien contestarlo así, Guillermo, hablar de la protección del denunciante, porque aquí yo he advertido algún foco también, bueno, que hay que tratar con cuidado. La norma señala que debe haber motivos razonables para pensar que la información referida es veraz a efectos de abrir el canal de denuncias, pero luego la normativa la verdad es que no concreta cuáles son esos motivos. La verdad es que no sé si lo puede hacer, pero en un ámbito penal siempre esto preocupa, ¿no? Afectar al principio de tipicidad, y me parece que puede ser una causa de inseguridad jurídica. Así que seguro que tu opinión pues, es interesante para las empresas. Muchísimas gracias, Yolanda. Bueno, pues por situar un poco el tema, realmente el proyecto de ley de whistleblowing, yo creo que a todas las grandes empresas no les supone levantarse y no saber de qué nos están hablando. Al final los canales de denuncias ya eran una realidad. Lo que sí tenemos ahora es más seguridad, o se pretende dar más seguridad jurídica y positivizar de alguna manera en una regulación nacional cómo se va a articular el funcionamiento de este tipo de instrumentos, y además el hecho de que van a confluir no solo con la Autoridad de Protección del Denunciante como organismo público, sino que se va a establecer en una norma, por fin, qué se espera de las empresas en este aspecto, más allá de que tengan que tener el canal como uno de los requisitos del artículo 31 bis para permitir la comunicación de irregularidades. Ahora también se establece la obligación también para garantizar que las personas que quieran comunicar de alguna manera una irregularidad en el ámbito laboral puedan hacerlo a través de un canal que además les otorgue una protección, tanto en el ámbito de la empresa como en el ámbito externo a través de esa futura Autoridad de Protección del Denunciante, que todavía no está ni en proyecto, por decirlo así. Si me puedo parar a señalar los elementos más relevantes, yo me quedaría con que, como había señalado Yolanda al inicio de la charla, va a ser obligatorio para empresas de más de 50 trabajadores, las empresas privadas. Lo que hace es confirmar de alguna manera esa protección y esa necesidad de garantizar la confidencialidad y también de permitir el anonimato de esa comunicación, de tal manera que la persona que lo revele se sienta absolutamente segura. Establece una normativa o prevé una normativa de tramitación que yo creo que es ciertamente acelerada para poder investigar las cuestiones que estén relacionadas con la denuncia, porque se está limitando a las empresas para llevar a cabo la investigación a un plazo de 3 meses en la versión actual del proyecto. Es cierto que en el anteproyecto de marzo se permitía una ampliación en casos de especial complejidad, que ahora en esta nueva versión que está en trámite parlamentario se ha suprimido. Desconocemos por qué, y se establece únicamente un plazo de 3 meses para todas las empresas durante el cual tienen que completar esa investigación. Y luego, bueno, pues los tiempos de implementación, que realmente son ciertamente cortos en el momento, partiendo de la base de que la norma vea la luz en un reducido periodo de tiempo. Las empresas de más de 250 trabajadores tienen 3 meses para asegurarse de que cumplen con la norma, y las que tengan hasta 249, ahora mismo, por lo menos con el texto del anteproyecto, tienen hasta el 1 de diciembre del 23 para poder tener todo preparado. Entonces, estos son, como si dijéramos, los mimbres. Desde un punto de vista legal, nosotros al proyecto le vemos algunos, como decía Yolanda, defectos de técnica legislativa muy relevantes por varios motivos. Y me voy a parar en los que consideramos más importantes. Por un lado, en el hecho de que el sistema prevé
que se pueda llevar a cabo una clemencia para el denunciante en el ámbito de la comunicación de irregularidades no penales, ¿vale? Como sabéis, al final no se puede establecer ningún tipo de clemencia en el ámbito penal por razones obvias, pero sí establece la posibilidad de establecer algún tipo de clemencia respecto del denunciante que revele otro tipo de irregularidades. ¿Qué sucede? En la teoría esto está muy bien, pero pasa una cosa, la norma no dice, y ya bajando a la tierra, cómo va a funcionar la ley cuando a las empresas se les empiecen a plantear supuestos que a lo mejor el legislador no tiene en la cabeza porque no está dentro de las empresas, como puede ser el hecho de que una persona decida abrirse en canal y dice, bueno, mejor comunico y de alguna manera yo soy también responsable de estos hechos, pero voy a intentar que de alguna manera me caiga lo menos posible, tanto interna como externamente. Entonces, la norma no da una respuesta para el comunicante infractor, vamos a decirlo así, que decida acudir a la clemencia y de alguna manera se encuentre, por un lado, las empresas con una persona que está comunicando una infracción que potencialmente, que esto es otro de los huecos de la norma, potencialmente podría llegar a generarle a la propia empresa responsabilidad penal si la conducta, lógicamente, entra dentro del catálogo de delitos del artículo 31 bis, pero que está pidiendo y está llamando ahí al perdón y que de alguna manera la empresa tiene que darle una respuesta. Entonces, la norma no prevé qué hacer con un infractor de estas características y además deja a la empresa en una situación realmente complicada porque, por un lado, a la empresa se le exige adoptar medidas de mitigación de la responsabilidad y de adoptar medidas contra el infractor, me imagino que en el ámbito laboral, pues lógicamente tasadas y tipificadas, pero la empresa también tiene que salvaguardar su propia responsabilidad cuando tenga que acudir, en su caso, a defender que hizo todo lo posible por evitar que se pudiera cometer la conducta irregular, y parece un poco contrasentido que de alguna manera se te esté, digamos, otorgando la necesidad de dar protección a ese denunciante, asumiendo lógicamente que lo que diga es veraz, y luego que tú tengas que establecer mecanismos de salvaguarda para defender tu propia, para evitar que te puedan imputar a ti tu propia responsabilidad penal. Eso por un lado. Y por el otro, que es, yo creo directamente no va a salir, que es el hecho de que a la empresa se le obliga ahora mismo a reportar el más mínimo indicio de delito al Ministerio Fiscal cuando se recibe una denuncia, que esto se ha introducido en el proyecto de manera absolutamente sorprendente respecto del anteproyecto, y lo que dice la norma ahora es que la empresa, cuando reciba una comunicación, si hay indicios de delito, tiene que comunicar esa situación al Ministerio Fiscal. Entonces, nosotros aquí vemos, Ministerio Fiscal o Fiscalía Europea, dependiendo del tipo de delito que sea. Nosotros aquí vemos una clarísima colisión o posible colisión con el derecho de defensa y el derecho a no autoincriminarse de la propia persona jurídica. ¿Por qué? Porque, por un lado, si tú estás recibiendo una comunicación de un hecho potencialmente delictivo en donde tu propia responsabilidad penal puede estar en juego, que es bastante más habitual de lo que puede parecer, la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya han reconocido que la persona jurídica es un sujeto que tiene, lógicamente, reconocida la protección y el derecho a no autoincriminarse y, por tanto, a no revelar al Ministerio Fiscal todos aquellos documentos que podrían servir precisamente para exculpar su responsabilidad penal. Entonces, nosotros ahora mismo no sabemos cómo va a salir esto del Congreso y del Senado, pero nos parece que esto así no puede quedar de ninguna de las maneras. Y luego, lógicamente, como apuntaba Yolanda, el tema de la veracidad de la información. Realmente la norma, aquí nosotros le vemos un nuevo agujero porque la norma para mí en este punto tiene un carácter muy programático. Aquí todo el mundo quiere proteger al denunciante, pero no aterriza. O sea, la norma no aterriza cómo proteger al denunciante. Hay que proteger al denunciante porque al final todo se basa en que el denunciante comunique y esté seguro. Pero cuando hay que bajar a la tierra esas medidas, por un lado, no se ha puesto todavía los mimbres de que la autoridad de protección del denunciante empieza a funcionar, lógicamente. Pero por el otro, las empresas no tienen a día de hoy en la norma una referencia concreta que establezca qué medidas y cómo tienen que articular esas medidas para proteger al denunciante. Y, lógicamente, pues lo mismo digo de la información veraz, de donde tampoco se vuelve a concretar nada más allá de decir que efectivamente
las denuncias tendrán que, lógicamente, se protegerá siempre y cuando sean veraces. Gracias, pero eso creo que lo teníamos todos muy claro. Bueno, visión, como veis, muy crítica. Vamos a ver qué ocurre en materia laboral, si tu visión también es tan crítica, Laura, y sobre todo que nos remarques un poco y nos anuncies los contenidos más importantes que pueden resultar de interés para la actuación empresarial. Bueno, pues además del canal, para mí la principal novedad aquí es la garantía de la indemnidad y cómo se refuerza. O sea, no novedad que haya una garantía de la indemnidad, porque obviamente esto ya existía, pero sí el hecho de que se establezca ahora un plazo de 2 años para determinar cuál es el periodo de garantía de indemnidad. Aquí, un poco en ese espíritu de crítica, la norma configura como uno de sus ejes principales esa protección de la persona informadora, hasta el punto que en la exposición de motivos indica textualmente que la primera medida será la contundente declaración de prohibir y declarar nulas los actos de represalia que se adopten dentro de los 2 años siguientes a ultimar las investigaciones. Sin embargo, luego, en el cuerpo del proyecto de ley, parece que se olvida de hacer referencia a esos 2 años que constituyen la principal novedad y el eje del proyecto. Entonces, sí es cierto que se ve que la intención es esa, no solo por la exposición de motivos, sino porque luego en el cuerpo pues hace alusión a que transcurridos esos 2 años a los que no hace referencia, pues existen otra serie de actuaciones. Pero bueno, confiamos, y digo confiamos porque no es que nos interese que la garantía de la indemnidad tenga un plazo tan largo de 2 años, sino que haya un poco de seguridad jurídica al respecto. Y si efectivamente esto es así, pues estaríamos ante un periodo que estaría reforzado porque estaría, a mi juicio, alargado. Realmente no teníamos nosotros una referencia. Cogíamos para determinar el riesgo de cada una de las actuaciones pues los diferentes precedentes judiciales y a lo mejor en una actitud incluso conservadora decíamos que 1 año podía ser un periodo de garantía de indemnidad razonable. Pues ahora estaríamos en 2 años si es que se precisase. ¿Te parece que tiene que haber responsable en esta materia, responsable interno de la empresa? Ah, sí. Sí, esto también lo habíamos comentado, efectivamente. También es que, bueno, porque en fin, tenemos ya responsables prácticamente de todo. Ya cada trabajador va a tener que tener un cometido, porque no nos da suficiente los puestos en la empresa para tanta responsabilidad que nace de nuevo. Oye, Isabel, en relación con los programas de clemencia que antes hacía alusión Guillermo, claro, lo comentaba desde el ámbito penal, pero yo creo que la responsabilidad, la exención de responsabilidad del denunciante, ¿cómo se aplica en el ámbito laboral? ¿Cómo queda? Pues mira, como decía Guillermo, es uno de los grandes huecos que vemos en la norma, ¿vale? Nuestra interpretación con la redacción que hay a día de hoy es que estos programas de clemencia no aplicarían respecto de la sanción laboral que se pueda imponer al trabajador. Es decir, que si, de acuerdo con el régimen de sancionador que tengamos en nuestro convenio colectivo y tipificando un señor cometió un incumplimiento laboral, por mucho que lo haya reportado, se le podrá sancionar. Esto, entre otras cosas, porque básicamente el artículo del proyecto de ley que se refiere a este programa de clemencia te habla de eximirle el cumplimiento de la sanción administrativa. O sea, nunca lo lleva a la sanción laboral, sino que te habla sanción administrativa como tal, que estaría mejor pensando más en la sanción administrativa que pueda venir de una LISOS, que es verdad que en el mundo laboral va en el 99% de los casos destinada más a empresa jurídica que a trabajador. Por lo tanto, el encaje que tiene la redacción literal actual de este artículo pues es como menos cuestionable. Sí que es verdad que, aunque no le exima, yo lo que sí que entiendo es que probablemente los tribunales, como sabéis, en nuestro régimen disciplinario lo que tiene siempre que ponderar es la culpabilidad, digamos, y la gravedad del hecho. Entonces, que a lo mejor intenten meter en la coctelera a la hora de analizar cuál es la culpabilidad y la gravedad del hecho, pues que un señor en concreto nos lo haya reportado, pues a lo mejor creemos que sí que pueden ir por ahí, pero no por una aplicación directa, digamos, de los programas de estos de clemencia. Y en relación con esto, y aunque no sea exactamente clemencia, para mí una de las grandes dudas también que me surgen es, claro, Guillermo nos decía, claro, se va a tener que tramitar un procedimiento muy rápido en 3 meses, y son laboralista, y le chirría muchísimo, porque sí, claro, tú un laboralista, desde que tienes conocimiento de una sanción, en 2 meses tienes que haber sancionado. Como sabéis, hasta ahora, pues siempre la prescripción se interrumpía cuando teníamos un procedimiento de investigación previsto en el convenio colectivo o cuando verdaderamente no teníamos un conocimiento cabal y exhaustivo de la situación. Aquí la norma no prevé nada al respecto de si durante estos 3 meses se va a suspender el plazo de prescripción de sanciones, no cómo se va a implementar. Es otro de los grandes agujeros que deja. Probablemente
pues tendremos que acabar acudiendo de nuevo, con la inseguridad jurídica que tenemos en nuestro mundo, a que se tenía un conocimiento cabal o no de los hechos. Pero podría darse el caso de que en un momento dado, a lo largo de la investigación, que sí que está mucho más pautada que lo que tenemos hasta el día de hoy, de qué hay que hacer, pues ya se puede entender que tienes un conocimiento cabal y cómo juega ese plazo de 3 meses con los plazos de prescripción y caducidad que tenemos en sede laboral, ¿vale? Esos otros puntos que, respecto a las sanciones laborales, pues tampoco ahí sin resolver. De acuerdo, como nos quedamos sin tiempo y tenemos que ser puntuales en el comienzo y en la finalización y comprometernos a acabar, simplemente yo os pediría casi una conclusión breve para cerrar este punto a los tres. Desde la siguiente perspectiva, ¿creéis que a la vista de lo que hemos contado, de los protocolos, de las nuevas reglas, cabe esperar por parte de las empresas una avalancha de denunciantes, un crecimiento significativo del número de denuncias que va a comprometer también a las empresas a una tramitación en este sentido digno de significación? Muy breve, por favor, para los tres. Y de la protección de los 2 años. Y de la protección de los 2 años. Hombre, es que ese es un elemento que incentiva, sin duda, la conducta incluso torticera. Pero bueno, os pido una breve conclusión. Bueno, mira, yo desde el punto de vista penal quiero creer que el incremento, o sea, yo creo que la gente ahora mismo es bastante escéptica respecto a la protección que se le iba a dar a raíz de la ley y en este momento esperamos un incremento, vamos, muy moderado o que se mantenga como hasta ahora las denuncias que se reciban, principalmente porque, como comentábamos antes, y con esto finalizo, pues la ley es muy loable, pero en nuestra opinión deja muchos agujeros y probablemente la gente pues haya cosas en las que tenga miedo a comunicar. A ver, desde mi punto de vista laboral, creo que no una avalancha, pero desde luego se van a incrementar notablemente, porque al final, siempre que hay una serie de ventajas concedidas en las normas, desde un punto de vista positivo contribuye a dar visibilidad a un problema y la gente lo va a hacer más. Desde un punto de vista negativo, pues hay un mayor abuso de eso. Entonces, por una cosa o por otra, sí que yo espero que vaya a utilizarse más y que se vaya a decir ahora en todas las demandas que hay una garantía de la indemnidad de 2 años. Pues yo me posiciono un poco intermedio. Creo que efectivamente se podrá hacer un poco un uso más torticero del canal de denuncias por buscar esa protección. También creo que si se acaba estableciendo claramente que el programa de clemencia no aplica para sanciones laborales, pues se incrementará, pero no tantísimo. Y donde creo que sí vamos a ver bastante más movimiento es en los representantes de los trabajadores. O sea, la política de whistleblowing solo les da, a diferencia de lo que te pasa con la reforma del Código Penal, una participación de consulta a la hora de establecer el canal, pero también les dará una protección en cuanto a acompañantes de personas que denuncian y les da la misma protección que el denunciante. Entonces, tengo la sensación de que donde podemos encontrar, por lo menos en ámbito laboral, bastante más jaleo es en el papel que puedan intentar adoptar aquí los representantes de los trabajadores. Pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un debate muy interesante. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo porque seguro que hubiéramos sacado más problemas. Pero bueno, aquí lo dejamos para cumplir y le dejo a Daniel ya el cierre de la sesión de hoy. Simplemente reiterar el agradecimiento, en particular a Guillermo, que ha venido a este foro laboral y además con el preaviso tan corto que has tenido que acudir, o sea que doble agradecimiento. Agradeceros a todos vosotros, los que estáis aquí, los que os tenemos online, vuestra presencia. Como os he dicho, con esto terminamos las sesiones para este año. Ya hemos cumplido nuestro curso académico. Recibiréis las convocatorias para el próximo 2023. Oye, que ya he visto que hay luces de Navidad, o sea, tampoco me estoy adelantando tanto, que ya estamos. Tendremos en el primer trimestre, seguramente en febrero, como casi siempre. Y bueno, la verdad es que estamos fuera de tiempo, muy ajustados de tiempo. No sé si tenemos, sé que en online tenemos muchas preguntas. Os digo, os los contestaremos después de la sesión, pero no sé si aquí tenemos alguna. ¿En presencial? ¿No? Bueno, si ahora durante el café, si queréis, seguimos comentando. Pues muchas gracias y levantamos la sesión.